Durante 50 años, la humanidad había estado huyendo de una amenaza tan masiva, tan abrumadora, tan absolutamente catastrófica que todas las fuerzas militares en el espacio conocido habían acordado, resistir era inútil. Escapar era la única opción. El enjambre del vacío había surgido de los confines de la galaxia. Una fuerza biológica tan numerosa, implacable y completamente despiadada que ya había consumido 5 grandes civilizaciones. No era un ejército, era un evento de extinción con una dirección y un impulso definidos. Todas las especies de la galaxia habían hecho el mismo cálculo: correr hacia el núcleo galáctico, consolidar posiciones defensivas, prepararse para una última batalla en el centro de la civilización galáctica. Porque una vez que el enjambre del vacío llegara al núcleo, todo habría terminado. No habría ningún lugar a donde escapar. Bienvenido a Nexo HFG. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. La humanidad había estado huyendo con todos los demás. Habíamos evacuado nuestros mundos. Habíamos amontonado a nuestra población en naves de refugiados. Nos habíamos unido al éxodo hacia el núcleo galáctico, hacia la última línea defensiva, hacia lo que todos asumían que sería nuestra batalla final. Pero habíamos estado corriendo hacia algo más. Algo que nadie más entendía. Y tras 50 años de retroceso continuo, la humanidad finalmente comprendió lo que teníamos que hacer. Dejamos de correr. Nos dimos la vuelta. Observamos la extinción que se avecinaba. Hicimos algo que ninguna otra especie de la galaxia creía posible: nos adentramos en ella. Lo que sucedió en los momentos después de que la humanidad se volvió para enfrentar al enjambre del vacío cambiaría todo lo que la galaxia entendía sobre supervivencia, coraje y lo que significa estar dispuesto a sacrificarlo todo. Esta es la historia del día que la galaxia tembló cuando la humanidad tomó su decisión. Y esta es la historia de cómo salvamos a todos estando dispuestos a perderlo todo. La evacuación había sido el mayor esfuerzo coordinado en la historia galáctica. Cientos de especies, miles de millones de individuos, avanzaban juntos hacia el núcleo galáctico. El enjambre del vacío avanzaba tras ellos como una marea de consumo, devorándolo todo: mundos, estaciones, recursos, esperanza. La almirante Sarah Chen comandaba la flota de evacuación humana. Era una soldado, no una diplomática. Entendía lo que ocurría en términos de estrategia militar. Estaban perdiendo. No lentamente. No estratégicamente. Simplemente estaban perdiendo. El enjambre del vacío era más rápido de lo que nadie había previsto. Más numeroso. Más adaptable. El cálculo era simple: la humanidad tenía quizás 5 años antes de que el enjambre alcanzara el núcleo galáctico. 5 años para consolidar fuerzas, preparar defensas y despedirse de la civilización que habían construido. Pero Sarah Chen tenía acceso a algo que las otras especies no tenían: la historia completa de la civilización humana. Millones de años de guerra, miles de conflictos diferentes, ejemplos de especies más pequeñas, más débiles, más lentas, enfrentándose a seres más poderosos que ellas. Y en esa historia, un patrón se repetía constantemente. A veces, la única forma de sobrevivir era dejar de correr y empezar a luchar. Llamó al Dr. Marcus Webb, el principal científico de la humanidad en biología del enjambre del vacío. Llevaban 50 años estudiando a las criaturas, intentando entender cómo matar algo que aparentemente no podía ser eliminado. ¿Y si dejáramos de intentar matarlo?, preguntó Chen. ¿Qué quieres decir?, respondió Webb. ¿Y si dejáramos de tratar esto como un problema militar y empezáramos a tratarlo como un problema biológico? El enjambre lo consume todo. Pero lo consume por una razón. Necesita combustible. Necesita energía. ¿Y si pudiéramos interrumpirlo? Webb realizó los cálculos. El enjambre del vacío no era una conciencia unificada.
Era un organismo enjambre con miles de millones de criaturas individuales que se coordinaban mediante señales químicas. Consumían materia orgánica. Se reproducían exponencialmente. Y tenían una debilidad crítica en la que nadie se había fijado, dependían de la comunicación química. Si esa comunicación pudiera ser interrumpida, es teóricamente posible, dijo Webb lentamente. Pero requeriría introducir un agente disruptivo en el cuerpo principal del enjambre. Tendríamos que llegar justo al centro. Y nunca sobreviviríamos a eso. No solos, dijo Chen. ¿Pero qué pasaría si enviáramos miles de naves? ¿Y si enviáramos a todos los humanos dispuestos a hacer ese viaje? ¿Y si convirtiéramos nuestra flota de evacuación en un arma? Lo que Chen proponía era un suicidio. Un suicidio calculado y deliberado. Enviar a toda la población humana directamente al enjambre del vacío, introducir un agente disruptor que colapsará la coordinación de sus colmenas y esperar que, en medio del caos, el resto de la galaxia pudiera escapar. Significaría el fin de la humanidad. La extinción total. Pero, podría salvar la galaxia. Cuando presentó el plan al gobierno humano en el exilio, el Consejo de Liderazgo reunido en el núcleo galáctico, la respuesta no fue un acuerdo inmediato. Fue incredulidad. Nos piden que cometamos un suicidio de especie, dijo el representante, que marchemos voluntariamente a miles de millones de humanos hacia la extinción. Les pido que comprendamos lo que siempre hemos comprendido. Respondió Chen, que los humanos sobrevivimos no porque seamos los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más resistentes. Sobrevivimos porque estamos dispuestos a hacer lo que otras especies no hacen. Estamos dispuestos a sacrificarlo todo cuando la alternativa es inaceptable. Les mostró los datos. El enjambre del vacío alcanzaría el núcleo galáctico en 4 años. Cuando lo hiciera, consumiría todas las especies, todas las civilizaciones, todos los mundos a su paso. Nada sobreviviría. Pero si actuamos ahora, continuó Chen, si introducimos el agente disruptor mientras el enjambre aún se encuentra en una densidad crítica, pero antes de que alcance el núcleo, podemos provocar un fallo en cascada en su coordinación. La colmena colapsará. Se atacarán entre sí. Y el resto de la galaxia tendrá tiempo de escapar. ¿A dónde?, preguntó alguien. No queda ningún lugar a donde escapar. El enjambre ha consumido la galaxia exterior. El núcleo es la única civilización que queda. Lo sé, dijo Chen en voz baja. Por eso tiene que funcionar. La votación fue reñida. Pero los representantes de la humanidad comprendieron algo que había guiado cada decisión humana desde el principio. A veces no se puede elegir entre la victoria y la derrota. A veces solo se puede elegir entre diferentes tipos de pérdida. Y ante la extinción, se elige el tipo de pérdida que da una oportunidad a otros. Votaron para aprobar el plan de Chen. 50.000 millones de humanos se presentarían como voluntarios. Para la misión final, se reunirían en la flota de evacuación. Volarían directamente al enjambre del vacío. E introducirían el agente disruptor que, con suerte, colapsaría la coordinación de la colmena y le daría una oportunidad a la galaxia. Los necesitaría a todos. La flota se reunió en las coordenadas donde Chen calculó que la disrupción sería más efectiva. 50.000 millones de humanos en 10.000 naves. No naves de guerra. Naves civiles, plataformas científicas, todo lo que la humanidad tenía. Todo ello portando el agente de disrupción, un arma biológica que los científicos de la humanidad habían diseñado durante décadas. Una señal química que interferiría con la coordinación del enjambre del vacío. Chen transmitió un mensaje al resto de la galaxia. La flota de evacuación humana está iniciando la operación final. Nos estamos moviendo para enfrentar al enjambre del vacío. Continúen con los procedimientos de evacuación. Continúen avanzando hacia el borde galáctico y las rutas de escape. Si esto funciona, tendrán tiempo. Si no, al menos la humanidad lo habrá intentado.
Ella fue la primera en llevar su nave insignia al enjambre. La imagen era apocalíptica. El enjambre del vacío no era una formación militar ordenada. Era una marea de materia orgánica que se extendía a años luz. Miles de millones de criaturas, cada una del tamaño de un humano, se movían con una coordinación terrible, consumiendo todo a su paso. Cuando la nave de Chen entró en los límites exteriores, el impacto se registró de inmediato. Las criaturas comenzaron a atacar la nave, intentando atravesar el casco. Pero la nave fue diseñada para esto. Blindaje reforzado. Múltiples sistemas redundantes. Y podía moverse más rápido que el enjambre. Podía navegar a través de la masa de criaturas hacia el centro, hacia el punto de conexión de la colmena. Detrás de Chen, 10.000 naves lo seguían. Cada una transportaba millones de humanos. Cada una cargada con el agente disruptor. Cada una volaba directamente hacia el evento de extinción, adentrándose en el enjambre más profundamente de lo que ningún ser vivo había llegado y sobrevivido. Desplieguen disrupción en las coordenadas alfa, ordenó Chen. La primera nave liberó su carga, miles de toneladas del agente biológico, que se extendieron por la masa de criaturas. El efecto fue inmediato y catastrófico. Las criaturas cercanas a la zona de despliegue comenzaron a mostrar un comportamiento desorientado. Su coordinación colapsó. Empezaron a consumirse mutuamente. La cascada comenzó a extenderse, desplegar en coordenadas beta. Otra nave se liberó. Otra sección del enjambre comenzó a fragmentarse. La disrupción estaba funcionando. La coordinación de la colmena se estaba rompiendo. Y al romperse, el comportamiento colectivo de las criaturas se degradó del consumo organizado a la violencia caótica. Pero el coste aumentaba. Las naves eran consumidas. Los humanos morían. Miles de millones de ellos, aplastados, absorbidos, eliminados por la misma fuerza que intentaban detener. Todas las naves, transmitió Chen, continúen hacia sus coordenadas de despliegue designadas. No nos detendremos. No daremos marcha atrás. Terminaremos esto. Y la flota humana se sumergió más profundamente en el enjambre del vacío, liberando agentes disruptivos, colapsando la coordinación de la colmena, y sacrificándose por millones con cada metro de avance. Desde la perspectiva del estratega militar Bextari que observaba desde el núcleo galáctico, lo que estaba sucediendo era incomprensible. El enjambre del vacío, el evento de extinción que consumió 5 civilizaciones y derrotó a todas las fuerzas militares de la galaxia, se estaba fragmentando, se estaba desintegrando. Las criaturas se atacaban entre sí en lugar de avanzar hacia el núcleo galáctico. Y las criaturas estaban haciendo esto porque los humanos estaban volando directamente hacia ellas. ¿Qué están haciendo?, preguntó el Bextari, mirando fijamente los datos del sensor. Lo están deteniendo, respondió un analista con una voz que rozaba el asombro. Se están sacrificando para romper la coordinación de la colmena. El filósofo ZYX Piano, quien observó el desarrollo de la humanidad durante décadas, hizo una declaración que sería recordada a lo largo de la historia galáctica. Nos están mostrando la definición de valentía. No la ausencia de miedo, sino la disposición a caminar hacia la muerte para que otros puedan vivir. Los datos provenientes de la flota humana eran espantosos. 50.000 millones de humanos habían iniciado la operación. Tras la primera fase de despliegue, quedaban 30.000 millones. Tras la segunda fase, 10.000 millones. Las naves seguían volando a mayor profundidad. Los humanos seguían liberando el agente disruptor. Y el enjambre del vacío seguía fragmentándose. Pero la flota estaba siendo aniquilada. Era imposible que los humanos restantes sobrevivieran. Todos los cálculos, todas las proyecciones, todos los datos sugerían que en aproximadamente 2 horas, no habría sobrevivientes humanos.
Y aún así la flota continuó. Desplieguen en las coordenadas gamma, dijo la voz de Chen, firme y clara a pesar de las catastróficas bajas. Desplieguen en las coordenadas delta. Desplieguen en las coordenadas épsilon. El enjambre del vacío se derrumbaba. La estructura de la colmena se desmoronaba. Las criaturas luchaban entre sí más que avanzaban. La ola de extinción se ralentizaba. Se detenía. Para cuando Chen desplegó la última carga de disrupción, desde su propia nave insignia, cargada con lo último del agente biológico, el enjambre del vacío estaba completamente destruido. Les llevaría siglos reorganizarse. Quizás nunca lo hicieran. La amenaza inmediata había sido neutralizada. Y la humanidad había dejado de existir como civilización espacial. Cuando la nave de Chen desplegó su carga final y luego giró para escapar, aunque todos sabían que ya no había ningún lugar a donde escapar. El resto de la galaxia finalmente comprendió lo que habían presenciado. Una especie entera, miles de millones de individuos, eligiendo caminar hacia la extinción para que otros pudieran vivir. No porque tuvieran esperanza de sobrevivir. No porque tuvieran garantías de éxito. Sino porque la alternativa era inaceptable. Los Vextari redirigieron de inmediato todas las naves disponibles para intentar rescatar a las naves humanas supervivientes. Pero las cifras eran claras, de 50.000 millones, menos de 100.000 humanos habían llegado hasta allí. Y a medida que esas últimas naves eran consumidas por el enjambre que se derrumbaba, incluso esas cifras menguaron. La almirante Chen fue una de las últimas. Su nave insignia estaba rodeada de criaturas. El casco fallaba. Los sistemas de oxígeno estaban comprometidos. Estaba a 30 segundos de su propia extinción. Transmitió un último mensaje a la galaxia. Soy la almirante Sarah Chen de la flota humana. 50.000 millones de humanos han dado su vida para detener el enjambre del vacío. Si este mensaje llega a alguien, díganle a la galaxia que los humanos estuvimos aquí, que luchamos, que elegimos sacrificarnos antes que dejar que la extinción consumiera a la especie que nos importaba. Recuérdenos no como víctimas, sino como guerreros. Recuérdenos como la especie que se volvió para enfrentarse a la oscuridad. Luego se cortó la transmisión. El enjambre del vacío, roto y fragmentado, ya no representaba una amenaza. Las criaturas restantes tardarían siglos en reorganizarse, si es que alguna vez lo lograban. La extinción inmediata se había evitado. Pero el precio fue todo lo que la humanidad tenía. Todo lo que éramos. Desapareció. La galaxia se lamentó. No con una tristeza ceremonial, sino con la profunda comprensión de que algo irreemplazable se había perdido. La especie más antigua del Consejo Galáctico lloró, seres que no habían experimentado emociones genuinas en milenios ahora las sentían. Los ZYX-pianos declararon un periodo universal de duelo, un ciclo solar, en todas las civilizaciones, dedicado a recordar a la humanidad, a comprender la magnitud de lo que habíamos sacrificado. El Dr. Marcus Webb, uno de los pocos humanos que permanecieron en el núcleo galáctico durante la operación, pronunció un discurso ante la especie. Reunida, la humanidad era joven. Llevábamos apenas 2 siglos viajando por el espacio. Para los estándares de esta galaxia, no habíamos logrado nada. Carecíamos de sabiduría ancestral. No teníamos logros legendarios. No teníamos prestigio que nos hiciera merecedores de ser recordados. Hizo una pausa y miró a los representantes de un centenar de especies. Y, sin embargo, en nuestro acto final, nos hicimos eternos. Porque les enseñamos algo que todos los miles de millones de años de sus civilizaciones aparentemente les habían hecho olvidar, que la verdadera fuerza no se mide por cuánto tiempo han vivido ni por cuánto han acumulado. La verdadera fuerza se mide por lo que están dispuestos a renunciar. Lo que están dispuestos a sacrificar. Lo que están dispuestos a morir por ello. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. Una nave humana emergió del borde del campo de escombros del enjambre del vacío. Luego otra. Luego docenas.
Los supervivientes humanos, una pequeña fracción de los 50.000 millones que habían iniciado la operación, pero supervivientes al fin y al cabo, habían encontrado una salida a través del caos. Un pequeño grupo había logrado sortear las masas de criaturas y escapar antes del colapso final. Cuando la primera nave atracó en la Estación Central Galáctica, hubo celebración, pero fue silenciosa. Los sobrevivientes entendieron lo que representaban, no la victoria, sino el más mínimo eco de una especie que se suponía extinta. Quedaban aproximadamente 200.000 humanos en la galaxia, todos ellos en un puñado de naves. Eso era todo. 200.000 de 50.000 millones. La especie humana había sido prácticamente destruida. Pero habíamos sobrevivido. El Consejo Galáctico tomó una decisión sin precedentes. Todas las especies de la galaxia destinarían recursos para ayudar a la humanidad a reconstruirse. No fue caridad, aunque sí generosa. Fue reconocimiento, respeto, la comprensión de que la humanidad lo había dado todo y que la galaxia nos debía una oportunidad. En menos de un año, los humanos habían establecido un nuevo asentamiento en un mundo recuperado. En menos de 5 años, nacía una nueva generación de niños humanos. En menos de 20 años, la humanidad había alcanzado una población de 5 millones. No somos lo que habíamos sido, pero estamos vivos, sobreviviendo, continuando. El día que la galaxia tembló cuando la humanidad se volvió para enfrentarse al enjambre del vacío se convirtió en el momento decisivo de la historia galáctica moderna. Las academias militares de todas las especies conocidas enseñaron el funcionamiento humano. Los filósofos lo estudiaron. Los historiadores lo debatieron. Y los niños humanos, niños Bextari, niños de 100 especies diferentes, crecieron escuchando la historia de cómo la humanidad había elegido el sacrificio en lugar de la supervivencia. La almirante Chen, quien de alguna manera logró escapar del enjambre del vacío a pesar de ser una de las últimas en escapar, pasó el resto de su vida contando a la gente lo que había significado ese momento. En una famosa entrevista, le preguntaron, ¿sabías que sobrevivirías? ¿Tenías alguna esperanza? No, dijo Chen simplemente. Sabíamos que probablemente íbamos a morir, pero también sabíamos que si no actuábamos, todos los demás morirían. Y, cuando te enfrentas a una decisión así, cuando no se trata de tu propia supervivencia, sino de si una galaxia entera vive o muere, dejas de pensar en términos de esperanza. Simplemente actúas. Ella miró al entrevistador. Los humanos somos buenos actuando sin esperanza. Somos buenos avanzando cuando todo nos dice que nos detengamos. Somos buenos sacrificando. No porque seamos mejores que nadie, sino porque durante millones de años, tuvimos que serlo. Tuvimos que sobrevivir en un mundo donde ser débil significaba la muerte, y aprendimos que a veces la única manera de sobrevivir es dejar de pensar en uno mismo y empezar a pensar en los demás. En las décadas posteriores a la crisis del enjambre del vacío, la galaxia se transformó. El conocimiento de que la humanidad se había sacrificado, o casi se había sacrificado, por la supervivencia de todas las especies generó un cambio fundamental en la conciencia galáctica. Las especies que habían competido comenzaron a cooperar. Los Bextari compartieron tecnología militar con todos. Los Krell-Nor abrieron sus redes económicas. Los ZYX-pianos distribuyeron libremente sus marcos filosóficos, porque todos comprendían que lo que casi había destruido la galaxia era el miedo, el aislamiento y la creencia de que la supervivencia de una especie era más importante que la de otras. La casi extinción de la humanidad enseñó a la galaxia que la supervivencia no es cuestión de suma cero, que la verdadera seguridad no reside en el dominio, sino en la cooperación, que la civilización más fuerte es aquella donde cada especie miembro sabe que otras se sacrificarán antes que dejarlas perecer. 50 años después de la crisis del enjambre del vacío, la
Humanidad se había reconstruido hasta alcanzar una población de 50 millones. Aún pequeña para los estándares galácticos. Aún frágil. Pero, persistente. Continuando. Sumando nuestra voz al coro de civilizaciones que habían llegado a comprender algo fundamental sobre la existencia. El Dr. Webb, casi al final de su vida, hizo una declaración final sobre la operación humana, cuando desplegamos el agente disruptor en el enjambre del vacío. No sabíamos si funcionaría. No sabíamos si 50.000 millones de vidas realmente salvarían la galaxia. Solo sabíamos que si no lo intentábamos, la galaxia definitivamente moriría. Y los humanos siempre hemos tenido la misma relación con la certeza. No necesitamos estar seguros. Solo necesitamos estar dispuestos. El monumento a los 50.000 millones de humanos que se sacrificaron se encuentra en el núcleo galáctico. Construido por todas las especies, mantenido por todas las especies, visitado por todas las especies como recordatorio. No es un monumento a la victoria. Es un monumento a la pérdida. Al sacrificio. A la comprensión de que, a veces, el mayor acto que una civilización puede realizar es darlo todo para que otros puedan continuar. Cuando le preguntaron al filósofo Z.Y.X. Piano si el sacrificio de la humanidad había merecido la pena, dio una respuesta que ha resonado en la conciencia galáctica desde entonces. 50.000 millones de humanos murieron para que billones de otros pudieran vivir. Si se calcula matemáticamente, sí, valió la pena. Pero esa no es la verdadera pregunta. Hizo una pausa. La verdadera pregunta es, ¿qué significa que una especie estuviera dispuesta a hacer ese cálculo? Que estuviéramos dispuestos a aceptar la extinción de toda nuestra civilización si eso significaba que otros pudieran sobrevivir. Que entendiéramos el sacrificio no como una tragedia, sino como una expresión fundamental de lo que significa estar vivo. Miró directamente al entrevistador. La humanidad era joven. Apenas habíamos empezado a explorar las estrellas. Y, sin embargo, nos convertimos en el alma más antigua de la galaxia. Porque comprendimos algo que miles de millones de años de desarrollo pueden hacerte olvidar, que la supervivencia no es la meta. La supervivencia es solo la condición previa para el significado. Y el significado proviene de lo que sacrificas por algo más grande que tú mismo. El día en que la humanidad se enfrentó al enjambre del vacío, cambió la galaxia para siempre. No porque obtuviéramos una victoria militar. No, porque venciéramos una amenaza con una fuerza superior. Sino porque le enseñamos a la galaxia lo que realmente significa estar dispuesto a perderlo. Todas las especies que crecieron después de ese momento, comprendieron que estaban vivas porque los humanos habían dado su vida. Ese conocimiento moldeó las civilizaciones. Las hizo más cooperativas, más generosas, más dispuestas a ayudar a las especies más jóvenes a desarrollarse. Porque las habían salvado las especies más jóvenes, no las más antiguas. El enjambre del vacío nunca se reorganizó por completo. Las criaturas que quedaron finalmente se volvieron dóciles, o quizás simplemente perdieron la coordinación que las había hecho tan devastadoras. En cualquier caso, dejaron de ser un evento de extinción y se convirtieron en una especie más de la galaxia. La humanidad se reconstruyó. Crecimos. Nos desarrollamos. Contribuimos. Pero nunca olvidamos el momento en que nos enfrentamos a la oscuridad. Nunca olvidamos que 50.000 millones de nosotros elegimos caminar hacia la extinción para que otros pudieran vivir. Y cuando otras especies nos preguntaban cómo habíamos encontrado el coraje para hacer eso, cómo habíamos estado dispuestos a sacrificarnos tan completamente, la respuesta siempre era la misma. No tuvimos coraje, decíamos. Simplemente comprendimos que la alternativa era inaceptable. Y cuando todo te dice que algo es inaceptable, no lo aceptas. Luchas contra ello. Te sacrificas por ello. Te conviertes en más de lo que jamás imaginaste que podría ser. Ese es el legado humano. Por eso la galaxia tembló cuando nos
Volvimos para enfrentar la oscuridad. No porque fuéramos los más fuertes, sino porque estábamos dispuestos a perderlo todo. Y resultó que esa era la fuerza más poderosa del universo. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.